¿Qué tal a todos? Un saludo desde Harney Taller. Estuve estos días, bueno, como saben, estaba lastimado de mi mano. No la podía mover como normalmente, o cuando estaba trabajando me dolía bastante. Afortunadamente ya mejoré mucho. Me bajó muchísimo la inflamación, tenía la mano muy inflamada de esta parte. Y pues me cuidé un poco, le bajé un poquito el ritmo de trabajo y me recuperé pronto, pero por lo mismo de que pues le bajé, dejé un poco de trabajos pendientes que se me fueron juntando. Entonces entre ayer y hoy estuve trabajando en esos, son pedidos de reencuadernaciones de libros, y pues estuve 2 días prácticamente desglosando y cosiendo. Entonces les había grabado un video sobre todos los tipos de hilos que tengo aquí en el taller, y pues la verdad es que siento que me fui muy por las ramas y terminó siendo un video muy largo de casi media hora, en el que pues nada más les mostraba hilos y les decía para qué eran. Entonces al momento de estarlo editando me di cuenta que a lo mejor no era tan interesante o tan útil, entonces no lo subí. Por ahí lo tengo todavía, pero no creo subirlo, la verdad. Pero pues cuando estaba cosiendo me di cuenta que a lo mejor sería mucho más útil para todos ustedes, tanto gente que va empezando, sobre todo para gente que va empezando, algunos consejos al momento de costurar o de coser los libros, ¿no? Entonces voy un poco a mezclar un poco lo que dije en el video que no va a salir sobre los hilos, pero añadiéndole, digamos, varios consejos que creo muy importantes para el momento en el que estén cosiendo, ¿no? Entonces, pues aquí tengo varios libros que están ya cosidos, son reencuadernaciones, son libros que volví a coser, que les quité todo el adhesivo viejo, los limpié, los cosí, digamos, pues prácticamente desde cero, ¿no? Entonces cada uno de estos libros pues tiene características distintas. Todos tienen en común pues que son libros más o menos del medio siglo, de mitad del siglo pasado, o sea de los años 50, 40, 60 más o menos, y en general pues están fabricados con este es gigantesco, este es un mamotreto. Están fabricados en general con buenos papeles, y con papeles que, digo, a pesar de que aquí se ve, ¿no?, que tienen una pequeña reparación con papel japonés, en general son papeles que se limpian relativamente fácil, que se desglosan relativamente fácil y que resisten pues mejor volver a tener una nueva costura, ¿no? Pero esto aplica tanto si van a reencuadernar como si estuviesen encuadernando un libro nuevo, un libro en blanco, una libreta. El primer consejo que les puedo dar es que utilicen el mejor hilo que esté en sus posibilidades, especialmente si este quiere ser como su negocio o su emprendimiento. No escatimen en el hilo. Pueden a lo mejor recortar un poquito los costos en otras partes, pero no en el hilo, porque pues el hilo es lo que va de cierto modo a dar soporte a todo el libro. Si el libro no está cosido bien, y si no está cosido con un hilo de calidad, pues el libro va a durar menos, probablemente se descosa, no va a resistir el peso mismo de la costura, especialmente en libros grandes como el que les mostré. Entonces yo personalmente uso aquí en México, pues digamos que el hilo de calidad más fácil de conseguir y sin que esté a un sobreprecio ridículo, pues es el DMC Sebelia, que es un hilo de algodón mercerizado, está hecho en Francia, y pues se consigue sobre 120 a 150 pesos, más o menos es el precio en el que lo he conseguido yo. Yo lo compro en Amazon, o ahora que fui al centro de la Ciudad de México, en la mercería del Nuevo Mundo, o en Junco, o en algunas otras mercerías así grandes, llegan a tener este hilo. Los hilos pues son hilos de crochet al final del día, o para crochet. Solamente que yo sepa, o al menos aquí en México solamente hay blanco y crudo, y hay del 10 al 30 más o menos.
siendo el 30 el más delgado y el 10 el más grueso. Ahorita eso es algo también más importante que voy a mencionarles a continuación. Un hilo que yo pues utilizaba cuando estaba aprendiendo, cuando iba iniciando, pues es este hilo que es, ahí está su etiquetita, que es el hilo para crochet de la marca Omega, que es un hilo nacional. Este igual es el más delgado, es el del 30. Y pues no es un mal hilo probablemente para crochet, pero para encuadernación, aunque funciona, pues es un hilo poco resistente, ¿no? Si nosotros hacemos la suficiente fuerza, se va a quebrar muy fácilmente, cosa que es muy difícil hacer con este otro hilo, ¿no? Estoy haciendo la misma o más fuerza, de hecho pues me lastimó el dedo de hacer tanta tensión, y no se rompe porque es un hilo de mayor calidad. Es un hilo, este cuesta 20 o 30 pesos el carrete y este cuesta 150, ¿no? Entonces, aunque en el momento pueda parecer una diferencia demasiado grande, lo cierto es que pues un carrete de hilo dura muchísimo, y en verdad, en la medida de lo posible, no escatimen. Ahora, el grosor del hilo que utilicen, intenten tener siempre 10, 20 y 30, que son los que se consiguen, no sé si sean todos los que hay, pero son los que se consiguen más fácilmente. Tiene que ir un poco en función del tamaño o del grosor de su cuadernillo, y también del tipo de cuaderno que están cosiendo. Si van a coser algo como esto, ¿no? Que son libros con costuras expuestas, como esto, pues no van a usar este hilo, por supuesto. Entonces, en estos, por ejemplo, este está hecho con este tipo de hilazas, que son muy muy baratas. Son hilazas de algodón que las venden en mercerías. Si las venden normalmente para bordar, son algodón mercerizado también, probablemente o muy seguramente de producción nacional, y pues funcionan bien. Tienen la ventaja de que son muy baratas, pero pues no tienen el brillo que tiene, por ejemplo, el otro que les voy a enseñar ahorita. Y es un hilo también que se maltrata fácil, como es un hilo que se puede deshebrar muy fácilmente para coser solo con una o dos, o para bordar solo con una o dos hebras. Para encuadernación pues eso no es tan bueno, que se nos desenhebre el hilo. Este, por ejemplo, es hilo perlé del número 5 de la marca española Presencia, Hilaturas Presencia. Es un hilo mucho más caro, un carrete cuesta 150 pesos, que es lo mismo que cuesta este, pero pues cuando quieres hacer costuras expuestas, normalmente quieres usar muchos colores. Entonces, si quieres comprar 10 colores, pues ya te gastaste 1500 pesos, cuando estas cuestan 8 pesos, ¿no? Entonces, son mucho más caros, pero sí hay una diferencia muy grande en cómo se cose, en cómo se ve y en la resistencia del hilo. Y estos, ¿no?, son hilos de nylon, también nacionales, encerados, de los que venden en las peleterías. Y normalmente no recomiendo coser con hilos de fibras sintéticas. Siempre hay que procurar que sean de fibras naturales, de algodón, de lino, etcétera, etcétera. Pero un poco para hacer la prueba, y un poco lo había platicado con mi profesor y quería ver cómo era coser con hilos encerados de fibras sintéticas. Pues como es un hilo mucho más grueso, el cuadernillo también es mucho más grueso. Vean el grosor de estos cuadernillos cosidos con algodón y de estos cuadernillos cosidos con nylon. Además, si se dan cuenta, el nylon, que es una fibra no es una fibra, es un sintético mucho más resistente que el algodón, al momento de tensar, el mismo hilo jala nuestro lomo hacia atrás, hace esta curvatura, digamos que contraria a pues un lomo normal, recto, o posteriormente un lomo curvo, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien el efecto de la tensión de un hilo sintético sobre el cuerpo del libro. Que uno podría pensar, pues da igual, son hilos, pero no, sus características influyen en cómo reacciona nuestro libro
a esto, ¿no? También, si se nota, pues la hinchada es la diferencia entre el grosor de acá y el de acá, precisamente por la presencia del hilo entre los cuadernillos, pues es mucho más, digamos que violenta entre esta parte y esta parte. Entonces, depende qué tipo de estructura estemos haciendo, eso puede llegar a ser contraproducente, especialmente si vamos a reencuadernar, ¿no? Entonces, para todos los libros que les mostré, ¿no? Que todos son libros de papel delgado, no son gramajes mayores a 90 gramos, ¿no? Y que además todos son libros de lectura, todos son libros de texto, digamos, o libros con impresos. En todos ellos yo usé el hilo más delgado, ¿no? El Sebelia del 30. De ese modo, pues la hinchada es mínima. También no es molesto tener entre los cuadernillos, ¿no? Un hilo muy grueso, sino que este es un hilo muy discreto. Pero también hay que tener pues cuidado, al ser un hilo tan fino, si no somos cuidadosos al momento de estar tensando y de estar cosiendo, podemos llegar a rasgar el papel, especialmente en este tipo de libros, pues que son libros, muchos de los cuadernillos de estos libros son cuadernillos de 2 hojas solamente, de 2 bifolios, y además de papel muy delgado, entonces es un papel muy frágil. Entonces ese es un consejo: tengan el mejor hilo que puedan y utilicen el grosor que corresponda al tipo de cuadernillo que van a coser, ¿no? Ese sería un primer consejo. Un segundo consejo importante es que siempre cosan con peso. Es decir, yo cuando estoy cosiendo, digo, estos libros ya están terminados, pero imaginemos que no. Yo siempre coso al borde de mi mesa y este es el centro de mi cuadernillo. Supongamos que yo estoy cosiendo, entonces yo siempre utilizo un peso para evitar que este cuadernillo, que aún no está cosido, se mueva de su lugar mientras yo estoy manipulando la aguja y el hilo para entrar y salir del cuaderno. Del mismo modo, cuando yo voy a tomar un nuevo cuaderno, dejo mi peso en su lugar, levanto mi peso, agrego mi nuevo cuadernillo, lo alineo y vuelvo a poner peso. Esto obviamente no aplica si estás cosiendo en un telar, ¿no? Porque, bueno, si estás cosiendo en un telar de entrada, pues estás cosiendo sobre soportes y el telar va a ser el encargado de que tu cuaderno no se mueva, los soportes que están en ese telar. Entonces ese es otro factor importante que aplica, pues obviamente para libros estilo códice como este. No aplica, por ejemplo, pues para libros como este, ¿no? O libros como este, que son libros pues de costura expuesta y que son puntada larga, cosidos directamente sobre el soporte, que en estos casos es cuero. En esos casos realmente pues casi siempre se cose digamos con el soporte parado y entrando y saliendo el cuadernillo, y casi que como más te acomodes, porque son, digamos, que más incómodos de coser que un libro de este tipo, ¿no? En el que los cuadernillos están cosidos entre sí y no a un soporte directamente. Entonces, para este tipo de libros, siempre, sin excepción, cosan con un peso. Ahora, algo que está muy relacionado a esto, aquí tengo otros libros que todavía no coso, que esos apenas llegaron esta semana aquí al taller. Y algo importante, especialmente si están trabajando con libros impresos, es que no jugueteen con sus cuadernillos mientras cosen, ¿no? Supongamos que yo ya voy a empezar a coser este libro, y entonces voy a voltear mi libro de cómo empezó. Obviamente estos cuadernillos están ordenados. Muchas veces en algunas ediciones, aquí ninguno de los que tengo tiene, aquí se ve. Muchos libros suelen tener
este tipo de indicaciones en el lomo, en la parte que no se ve del libro, y esto se hacía para indicarle al encuadernador el orden y la secuencia de los cuadernillos. También muchos otros a veces vean si tienen libros de los años 20, 30, 40, incluso 50 o 60, que a veces al principio de cada cuadernillo, sí, abajo en pequeñito dice, en este caso, marinero en tierra 1, y luego en el segundo cuadernillo, marinero en tierra 2. Esas también eran indicaciones para el encuadernador, para que ordenara, para que cosiera de manera ordenada. Entonces, aun que estén cosiendo un libro que no está impreso, un libro en blanco, una libreta, es importante que no jueguen con sus cuadernillos, porque a pesar de que sus estaciones sean equidistantes, si es que lo son, es muy probable que si ustedes cambian el sentido de un cuadernillo, su costura quede movida, ¿no? Y en vez de que quede un cuerpo uniforme, ¿no? Parejito, quede unos más salidos por acá, otros más metidos por acá, y eso pues se ve muy mal y funcionalmente afecta a la estructura del libro, a la durabilidad del mismo. Entonces, si ustedes van a empezar a coser, ¿no? Dejamos nuestro volumen boca abajo, tomamos nuestro primer cuadernillo, lo ponemos en posición, lo abrimos al centro, ponemos nuestro peso y empezamos a coser, ¿no? Ya cosimos, bla bla bla, ponemos nuestro peso, tomamos nuestro segundo cuadernillo, cosemos, nuestro tercer cuadernillo, nuestro peso, cosemos, cuarto, y así hasta que terminemos. Nunca empezar a jugar con los cuadernillos, nunca abrirlos por la mesa. Digo, son cosas a lo mejor un poco obvias, pero sé que sucede, lo he visto suceder con compañeros, lo he visto suceder con alumnos. Entonces, sean muy cuidadosos con la secuencia del libro. Tomen en cuenta que un libro, pues básicamente es eso, son unas hojas en secuencia, es una secuencialidad de folios, ¿no? Entonces son presencias que se suceden unas a otras, entonces tienen que respetar ese orden y ser muy ordenados al momento de estar cosiendo. Entonces eso por un lado. Por el otro es que siempre que estén cosiendo ustedes algún libro, supongamos que, de nuevo, estoy cosiendo, tengo mi libro. Imaginemos que esto está al borde de mi mesa, como ya les comenté que coso. Creo que lleva como medio video desenfocado, una disculpa. Entonces, tomo mi siguiente cuadernillo, terminé de coser aquí, y antes de seguir cosiendo, voy a asentar mi costura, ¿no? Voy al volumen que se hizo por el hilo que entró. Voy a hacerlo lo mínimo posible, ¿no? Esto, pasar la plegadera sobre la costura, se llama asentar la costura. Entonces esto es muy importante precisamente para reducir en la medida de lo posible la hinchada del lomo, ¿no? Y que la diferencia entre nuestro lomo y nuestro frente no sea una diferencia gigantesca. Eso es algo también muy importante. Otra cosa es que elijan la costura correcta para el proyecto en el que están trabajando. No me voy a complicar demasiado como con costuras, digamos, que fuera de lo tradicional, ¿no? Costuras expuestas, costuras de otros tipos, sino, digamos, con costuras tradicionales de encuadernación artesanal. Elijan, pues, casi todas estas, por ejemplo, que utilicé aquí, pues son costuras rústica o costura de cadeneta, ¿no? Porque es una costura muy segura, muy tensa, que al asegurar cada uno de las cadenetas vaya en cada una de las estaciones, pues permite que nuestro cuadernillo pues quede, aún esto no tiene pegamento, esto no tiene nada, y la costura es muy resistente, muy resistente. Sin embargo, habrá casos en los que una costura rústica o una costura francesa, por decir alguna otra, o quizá incluso una copta o algo así, una costura de cadenas, no sea suficiente para nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, en este otro libro, ¿no?
que es un libro muy gordo, muy grande, con muchísimos folios. Tiene 700... casi 800 páginas y 51 cuadernillos, ¿no? Este libro tiene 4. O sea, dense la idea de que este libro es casi 10 veces lo que es este. Entonces, si yo hubiera cosido solamente pues directo sobre el libro, pues habría pasado lo que le pasó ya al libro, que es que pues, eventualmente esto pesa, o sea, no sé exactamente cuánto será, pero esto es fácil más de 1 kilo de papel. Entonces el mismo peso del papel termina venciendo la costura, venciendo el adhesivo. Entonces en este caso pues yo utilicé una costura seguida sobre soportes. ¿Para qué? Para que esto tenga un soporte extra que el hilo, que además es un hilo muy delgadito, porque los cuadernillos son muy delgados, son cuadernillos de 2 páginas, de 2 hojas. Entonces es importante pues que sepan varias costuras y que sepan en qué momento pueden o deben utilizar esa costura. Y pues para esto no hay otra manera de decirlo, no hay ninguna forma mágica, lo único que queda es estudiar, ¿no? Estudiar libros de encuadernación, ir a escuelas de encuadernación si es posible. Si su forma de aprender es ver videos de YouTube, vean videos de YouTube, pero vean, no se queden solamente con un video que no sabemos si está bien explicado ni nada, sino que comparen siempre todas las fuentes de donde puedan obtener conocimiento. Entonces elijan bien el tipo de costura, piensen bien cómo va a estar en la vida real ese cuaderno, ¿no? Si va a estar expuesto a mucho movimiento, va a estar de arriba para abajo, se va a estar abriendo y cerrando mucho, o si no, si es una costura más sencilla para un cuadernito de 4 cuadernillos o cosas así, pueden a lo mejor prescindir de una costura más, pues ni siquiera más complicada, pues, pero con soportes como esta, o una un poco más laboriosa como una rústica con puras cadenetas, y pueden hacer a lo mejor una francesa que puede ser más rápida. Entonces, para poder saber qué tipo de costura tienen que usar, tienen que estudiar, de esa no hay de otra. Y pues, en fin, creo que es todo lo que quería aconsejarles. Si tienen alguna duda al respecto de costuras en específico, pueden comentarlo, pueden contactarme, y si está en mis posibilidades, con gusto les contesto. Y pues nada, esto es un pequeño sumario de cosas que yo fui aprendiendo con el tiempo, con estar encuadernando pues prácticamente diario. Y son cosas que me habría gustado que a lo mejor alguien me dijera: oye, verás esto y tus cuadernos o tus libros o lo que sea van a salir mejor. Entonces, un saludo desde Handmade Taller, gracias por estar viendo estos videos. Y díganme, comenten qué les gustaría ver, qué les gustaría aprender, qué les gustaría que les compartiera, ¿no? Eso sería toda mi parte. Un saludo desde Handmade Taller.